Chapter 39. Epílogo. Epílogo. El valor de una promesa inquebrantable. El tiempo pasa como un enorme río imparable, decir que cura las heridas que se lleva los recuerdos que marca nuestro final, es algo absolutamente correcto. Con el paso del tiempo, las civilizaciones nacen, los hombres se vuelven héroes, los héroes se convierten en leyendas o caen en el olvido, los héroes se convierten en villanos o los villanos consiguen su redención, esa es una verdad absoluta. ¿Es algo cruel? Desde un punto de vista pragmático no se considera como una crueldad, es algo tan natural que simplemente se tolera por conveniencia. ¿Qué tanto valor tiene el tiempo para los demonios u otros seres sobrenaturales? Quizás tenga el mismo como para los seres con esperanza de vida corta, quienes, a comparación de ellos, poseen existencias tan efímeras, que buscan dejar huella en el mundo para ser recordados, sin saber que lo serán para aquellos que les conocieron a lo largo de su vida. Descubriendo que el camino a la inmortalidad está en el corazón de los demás. Algo admirable, según el punto de vista de los seres sobrenaturales, pues gracias a eso han creado cosas que son imborrables ante el paso del tiempo. Composiciones musicales que continúan ejecutándolas como las escribieron, historias tan famosas que continúan publicándose como la primera edición. Pero hay algo que el tiempo no puede cambiar, borrarlo, desaparecerlo, y eso es una promesa. Ya era primavera, los primeros días de marzo. Una época de despedidas para los alumnos de tercer grado, pues era momento de partir a explorar nuevas fronteras. Y es así como esperamos que tengan un excelente futuro como personas respetables de la sociedad. Una hermosa rubia hablaba con elocuencia hacia los alumnos, quienes le escuchaban atentamente. Muchas gracias por habernos permitido ser un peldaño más en su formación. Como dictaba el protocolo, la mujer se inclinó de manera respetuosa, gesto que los presentes aplaudieron con sentimientos encontrados, pues sería la última vez que escucharían un discurso por parte de la directora de la Academia de Kyo. Gabriel había sucedido hace un año atrás al anterior, debido a que ya era tiempo de que se jubilara. Toda la plantilla de maestros y el comité directivo acordaron que la maestra de inglés era perfecta para el puesto, pues con su carisma y liderazgo fue capaz de convertir a aquella institución en la punta de lanza para la nueva sociedad que crecía a pasos agigantados rumbo a un brillante futuro. El Ragnarok que Loki provocó hace casi 2 años, fue un punto de inflexión para el mundo. No había una manera de ocultarlo de la humanidad, no existía un método viable para encubrirlo. Debido a eso acordaron entre todas las facciones sobrenaturales y demás panteones mitológicos, usar la última alternativa para sosegar un poco el daño, y fue incluir la historia sobrenatural dentro de la historia de la humanidad. La integración histórica, reescribir el pasado, fue una labor riesgosa, ya incluir todos y cada uno de los eventos que ocurrieron tras bambalinas a la par de los grandes sucesos de la humanidad, fue algo que se logró con la cooperación de todas las facciones sobrenaturales. Pues terminarían por crear un cataclismo mucho peor que el concibió el dios del engaño. El riesgo era demasiado grande, pero al final todo salió bien. De la noche a la mañana toda la humanidad sabía por completo la verdad, como si siempre hubiese sido así. Ahora los seres que eran considerados tan solo mitos, podían convivir tranquilamente con la humanidad. En ese momento los humanos dejaron de estar solos en el universo. Claro que después hubo una rendición de cuentas por parte de las diferentes facciones ante los gobiernos de cada nación, pues un evento que ponía en juego la vida de todo ser vivo en el planeta no sería tolerado sin ninguna represalia. Tardaron meses en aclarar los malentendidos y todo terminó con una sanción monetaria y la reparación de los daños causados por los diversos acontecimientos climáticos. Una victoria a medias, pero al final era una victoria. De allí en adelante vendría la parte difícil, pues integrarse al estilo de vida mundano de los seres humanos era su siguiente reto. Tenían tropiezos de tanto en tanto, pues, dentro de los diversos grupos, tanto humanos como de criaturas sobrenaturales, hubo quienes no aceptaban del todo la ahora diversidad de especies y creencias. Los conflictos continuaron existiendo de todas maneras, las guerras nunca se detuvieron e incluso uno de los más grandes líderes terminó por traicionar a sus hermanos. Hubo sacrificios, aparecieron héroes que decidieron luchar para proteger al nuevo mundo que empezó a existir. Pero con una labor en conjunto lograron continuar con el camino hacia un próspero futuro. Pero todo eso quedó atrás. Ahora era común ver a demonios, yokais, ángeles y demás criaturas sobrenaturales, caminar hombro con hombro junto a los hombres y mujeres a plena luz del día. Podían reír, llorar, beber, comer o incluso disfrutar solo de la compañía mutua, cosa que en antaño era imposible o considerarlo una abominación.
La Academia de Kuo fue una de las primeras en convertirse en una escuela mixta donde recibían a todo aquel que buscara la enseñanza e incluso adaptaron su currículo para poder ofrecer una amplia gama de estudios con el fin de prepararlos para enfrentar al mundo fuera de los terrenos de la academia. Ravel estaba sentada en silencio en el lugar que le asignaron, a su lado se encontraba Koneko, quien no evitaba soltar unas discretas lágrimas debido a lo emocionada que estaba por graduarse. La pequeña Nekosoro había cambiado bastante en esos 2 últimos años, pues creció un poco tanto en altura como en medidas, dejando un poco de lado a la joven demonio noble, pues ella tenía la misma apariencia sin ningún cambio aparente. Como si el tiempo se hubiese detenido para ella. No estaba del todo errado, ya que era un precio que debía pagar por usar algo prohibido. De entre sus ropas sacó un elegante pañuelo para cedérselo a su mejor amiga, quien gustosa lo aceptó. Pronto el actual presidente del consejo estudiantil dio la señal de que se retirarán del gimnasio para que iniciaran una nueva vida. Con Eko-chan, Ravel se dirigía a la albina sonriendo un poco apenada, no es para tanto la torre de Rías Gremory, y Pava de tanto en tanto incapaz de contener sus lágrimas, desvió su atención a la rubia mirándola con sus enormes y acuosos ojos ambarinos. Aquello hizo suspirar sonoramente a Ravel, pues la imagen que proyectaba le recordaba a cierto gato con botas de una vieja película. De la nada un apuesto chico rubio apareció detrás de ellas dos, se trataba del compañero alfil de Koneko, Gasper Vladi, quien ahora tenía un porte más varonil y menos afeminado. Aquello sorprendió a todos pues fue nombrado el nuevo príncipe de Kuo, como él prefería el conde. Con un rápido movimiento la albina buscó consuelo en los brazos del Damir, pues qué chica no lo haría en los brazos de su novio. La sola escena hizo nuevamente suspirar a la joven demonio de la casa Fenex, pues le recordaba algo que anhelaba hacer, pero no podía ya que su persona especial no estaba en esos momentos. Ravel-san, una voz se escuchó en la cercanía. La mencionada se volvió para mirar en la dirección de donde le llamaban. Caminando de manera tranquila se encontraba un joven pelinegro quien iba tomado del brazo por una chica de cabello gris. Un poco más atrás se encontraba una castaña de cabello largo y suelto. Kazuki, la rubia sonrió levemente al encontrarse con su caballero. Veo que Mari-chan también está conmovida. Sniff, ¿cómo puedes estar impasible, Ravel-chan? La joven peón de Zona Citri habló entre sollozos. Si el discurso fue de lo más conmovedor, Kazuki, dame cariño. Mari apretaba con más fuerza del brazo de su prometido, quien acarició su cabeza con suavidad, mientras soltaba pequeñas risillas. Ya, Ruruko se cruzó de brazos negando con la cabeza. Incluso lloras con los finales de las películas. La otra peón de la líder de la familia Citri suspiraba un tanto agotada. Ravel-chan, a la distancia aparecieron dos jovencitas rubias, una de ellas llevaba un sombrero de bruja y la otra unas lindas orejas de zorro. Ravel-senpai. Gritó con fuerza una de ellas. Espere por favor, Ravel-senpai. Todos miraron en dirección de donde provinieron los gritos. La joven demonio noble no pudo ocultar su alegría al ver cómo su alfil aparecía acompañada de la futura líder de la facción Ikai, pero que ahora eran los únicos miembros que quedaban del club de investigación de extraterrestres Lefai. Ravel colocó sus manos en la cintura. No era necesario que corrieses para vernos, lo siento, quería felicitarlos por su graduación. La maga comentó con cierta pena. Kazuki-chan, tu botón. La joven Kyuubi estiraba sus manos al pelinegro. Prometiste darme tu botón. El joven hijo de Ramiel sacaba de entre sus ropas aquella parte de su ropa, depositándola en las manos de la Ikai. La sonrisa de satisfacción adornó su rostro para después mirar fijamente al grupo de alumnos graduados. ¿Van a hacer una fiesta? Kunou estaba entusiasmada. ¿Verdad? Oye. Apenas iba a decir eso, Ruruko frunció el entrecejo en señal de falsa molestia. Arruinaste la sorpresa. La hija de Yasaka sacó la lengua mostrando su actitud traviesa, algo que todos encontraban encantador de parte de ella. Es buena idea. La rubia sonreía abiertamente para después decir una cosa más. Adelántese por favor, en unos minutos los alcanzo. Con cierta elegancia la joven Fenex se dio la vuelta para alejarse del grupo. La mirada de los jóvenes demonios se centró en ella. Un amargo sentimiento se vislumbró en sus ojos, pero lo descartaron por completo pues comprendían lo que pretendía hacer. Todavía lo sigue haciendo, Gasper comentó con cierta nostalgia. No hay garantías de su regreso, pero lo continúa haciendo, algo admirable. El caballero de Ravel habló con seguridad, tanto que me da algo de envidia, no solo a ti. Mari se secó las lágrimas para continuar, pero es una promesa que espera que se cumpla. Un páramo congelado, que no tenía nada en particular, salvo un colosal lago que contenía un líquido negro que devoraba hasta la misma luz. Sentado muy de cerca se encontraba un hombre anciano, esperando que algo sucediera. Todos los días se sentaba en el mismo lugar. Lo había hecho desde el primer día que vio el noble sacrificio que hizo aquel joven por salvar una sola vida.
Su único ojo mostraba arrepentimiento, pero a la vez determinación, porque un gesto admirable proveniente de un ser que debía ser considerado maldad pura era algo inconcebible. Admiraba aquel gesto, más que cualquier victoria, más que cualquier riqueza, más que cualquier honor. Por eso se autoimpuso un castigo, por haber permitido tal acto, esperaría pacientemente su regreso. Aunque las probabilidades de que lo hiciese fuesen de cero, era una persona capaz de desafiar toda lógica. Esa impresión en su mente, simple, pero a la vez importante, era lo que motivó al anciano para esperar a la orilla de aquel lago. No solo reflejaba el deseo de una sola persona, sino los sentimientos de los corazones de las doncellas cuyos pensamientos le pertenecían a aquel joven. Y así sellaban su promesa con la luna como único testigo. El viejo hombre aún tenía vivida la imagen de aquellos dos, todo gracias a sus leales cuervos que viajaban para brindarle la información de cada rincón. Dio un suspiro y desvió su atención a la bóveda celeste, mirando cómo el cielo se mantenía estrellado, tintineantes gemas que entonaban una canción que nadie podía escuchar. Dentro de él deseaba creer que era un himno de esperanza dedicado a los jóvenes amantes separados por el destino. Pronto algo llamó su atención, las negras aguas se agitaron, luchando por retener aquello que osaba salir de sus profundidades. De pronto una mano emergió, frenéticamente buscaba algo a que afianzarse, evitar nuevamente ser arrastrado hacia el fondo. Aquello sorprendió al anciano haciéndolo sobresaltarse levemente. El anciano se levantó presuroso, al mismo tiempo que un joven salió de la negrura del lago de Eitr. Ante sus ojos alguien había logrado lo imposible, salir del Ginnungagap, un lugar peor que cualquier infierno conocido. Se acercó con pasos vacilantes, revisando a la persona que yacía a la orilla del lago mientras temblaba con furia. De la nada hizo aparecer una manta para calentar al recién llegado. Su cabello se mezclaba con los remanentes del agresivo líquido que lo apresaba, ocultando su verdadero color. Era imposible saberlo sin antes darse un buen baño para eliminar el veneno sobre él. El hombre soltó un respiro de alivio, notando que no presentaba daños en su cuerpo. Lo que le preocupaba era el estado de su mente. Obteniendo la respuesta al acto cuando el joven se dirigió a él por su nombre. «Hola, viejo», el anciano parpadeó un par de veces. «¿Cuánto tiempo ha pasado?» Irrespetuoso, sería lo que muchos pensarían ante la familiaridad que usaba la persona ante aquel que era conocido como el padre del todo. El soberano de Asgard no pudo evitar reírse, pero no era una risa cargada de felicidad, sino de alivio al ver que la situación de la persona que socorrió se mostraba cuerdo a pesar de las penurias que debió pasar dentro de ese lugar. En un ciclo interminable de muerte y resurrección. Todo en contra de su voluntad. «No has cambiado en nada», Odín habló con tranquilidad. «Muchacho, me dejaste sin palabras». El viejo dios se sentó en el congelado suelo. «Te tomó un par de años». Los ojos del joven se abrieron un poco, para después ponerse en pie y dar un par de pasos. El padre del todo detuvo su avance evitando que cometiera una locura. «¿A dónde crees que vas?» El dios nórdico le reprendió con vehemencia. «No puedo quedarme», el joven respondió con decisión. «Ella me espera y yo necesito verla». «Entiendo lo que dices», Odín continuaba reteniéndolo. «Al menos déjame ofrecerte nuevas ropas, un poco de comida y un buen descanso». «Bueno, muchacho, que son un par de horas más». Miró al único ojo del soberano de las tierras nórdicas. Aquello era cierto, estaba cansado de su constante lucha, necesitaba comer y descansar. También no podía andar desnudo por las calles. Con un leve asentimiento aceptó el ofrecimiento del soberano de los dioses nórdicos. «Hay muchas cosas que debes saber», el anciano dios habló suavemente. «Es un nuevo mundo, descansa y te pondremos al corriente». Abrió la puerta que daba a la sala del club de ocultismo. Sería la última vez que lo haría. Sus ojos azules miraron cómo la habitación mantenía la apariencia que poseía en antaño, justo en los tiempos en que solo eran ella y sus únicos miembros. No había nada del otro mundo, pues aún eran la sala del club de ocultismo, pero ahora se dedicaban a investigar a los extraterrestres. Era el único misterio que quedaba en un mundo donde lo sobrenatural era de lo más cotidiano. Vio con sus ojos aquel póster que Mari trajo un día, una foto muy famosa de un ovni con el eslogan I want to believe. La ironía del mensaje era clara, pero para ella cobraba una especial importancia. Ella deseaba creer, no, continuaba creyendo a pesar de todo. Ella era la que quedó atrás. Las demás decidieron avanzar un poco en sus vidas. Todas mantenían la esperanza de volverlo a ver, por eso continuaron con sus estudios y se graduaron para entrar a las universidades, todo con el simple hecho de distraerse para hacer más llevadera la espera. Ravel no sentía justo el juzgar su proceder. Rías, Irina, Shenovia, Tomo y Yasia estudiaban en la misma institución, fundando el mismo club que estaba en Kuo para continuar juntas esperando el arribo de la joven Fénix.
Sacó su móvil para ver la fotografía que le mandaron cuando lograron su objetivo, de allí fue donde provino el póster que adornaba una de las paredes de la habitación. Sonrió un poco, al ver cómo Irina mostraba orgullosa la sala y el resto de las chicas reían ante la cámara. Bajo de la foto se podía ver el texto. Apresúrense que estamos esperándolos. Guardó su celular para abrir una de las ventanas de la sala, dejando entrar una suave brisa, se sentó en la orilla del escritorio admirando el cielo azul que podía verse en el horizonte, así estuvo hasta que las tonalidades del cielo pasaron de azul a tonos rojizos y anaranjados. Cerró levemente sus ojos para mientras dejaba que el viento acariciara su rostro. Quiero verlo, pensó para sí misma, mientras disfrutaba de la suave brisa primaveral. Miró al horizonte viendo cómo ese día terminaba y pronto daría paso a la noche. Fue en un atardecer tan hermoso como este, se sumergió en sus recuerdos, reviviendo cada momento que pasaron juntos. Ella esperaba pacientemente, lo prometió a pesar que nunca dijo que lo haría, pues sabía que él volvería. Esa esperanza fue lo que les regaló el ángel de los sacrificios. Se puede volver de aquel lugar, pero solo el tiempo lo dirá. En ese momento fue cuando lo decidió, que no importará nada, ella estaría allí esperando. Aún si le tomaba una vida, ella lo recibiría en aquel lugar. Quiero verlo. Caminaba en silencio, aquel joven miró el cielo que pardeaba sobre de él. Hacía 3 días que regresó, nunca imaginó que su cuerpo dormiría ese tiempo debido al enorme esfuerzo al que lo sometió en esos 2 años, incluso los médicos de Asgard esperaban que le tomasen meses antes de volverse a poner en pie, pero no tenía ese lujo para sí mismo, necesitaba verla. Fue cuando se detuvo en seco. ¿A quién necesitaba ver? Porque sabía hacia dónde dirigirse. No lo externó porque necesitaba irse de aquel lugar, pero parte de su mente sufrió daños por la exposición constante a Leitr, una amnesia que supo disimular pues había una voz que le susurraba a veces. Algunos recuerdos se mantenían pero otros definitivamente ya no estaban, pero fue suficientemente convincente para hacerles creer que estaba bien. Porque le hiciste una promesa, negó con la cabeza, si no podía recordarlo con su mente. Su corazón lo haría, esa era su esperanza. Continuó con su caminar, no era titubeante como cualquiera en su situación esperaría, no tenía temor ante la densa niebla que se cernió sobre su memoria. Si no lo hizo cuando estaba rodeado por la inmensa oscuridad de aquel abismo, donde su cuerpo moría y resucitaba rodeado de dolor inmenso, no lo haría en estos precisos momentos. Y sabes que ella cumplirá con la suya. Los cerezos estaban en flor, un espectáculo único que se daba en primavera. Eso calmó el desasosiego que se apresuraba en envolverlo entre sus brazos para hacerlo vacilar, pero una tenue voz le recordó que continuara sin importar nada, la misma que le alentaba a salir a flote de Leitr y que se afianzara con esperanza a la tenue llama que por instantes vislumbraba en las tinieblas. Dio una respiración profunda y comenzó una carrera frenética. Por eso no te rendiste y continuaste buscando aquella llama. Cada paso que daba, cada dolorosa inhalación y exhalación mostraba la exigencia que sometía su cuerpo, todo eso era el recordatorio para llegar a la meta. Fue cuando en sus ojos apareció aquel viejo edificio. Lo reconocía, pero no recordaba para qué servía, su corazón le dolió por breves instantes, su carrera perdió velocidad cuando se acercó a la entrada del mismo. Aquel fuego que brillaba y ardía con su amor, con su esperanza. Las puertas daban una sensación ominosa, parte del encanto de la edificación. Pero para sus ojos era diferente, daba calidez y añoranza. Con sus manos tomó el pomo de la puerta, girándola con suavidad, obteniendo el acceso a su interior. El edificio le daba la bienvenida a un antiguo residente, al hijo pródigo que regresaba de un largo viaje. Se adentró en los ruinosos pasillos, por instantes vislumbraba viejos fantasmas, no se asustó, eran remanentes de su memoria olvidada que emergía por instantes. No escuchaba sus voces, pero sabía lo que decía. Continuó su camino, presenciando diferentes escenas en su andar. Se detuvo frente a una puerta, su corazón empezó a latir frenéticamente, con vistas a salirse de su pecho. En esos momentos la duda le embargó, ¿por qué en ese instante sentía eso? Era natural, detrás de aquella puerta se encontraba la meta que tanto anhelaba, pero había garantías de que lo que buscaba se encontraba allí. Eso por fin lo hizo flaquear. No es momento para que dudes, se repitió a sí mismo, con delicadeza una mano se posó en su espalda, esa sensación hizo que cerrara sus ojos. Respiró profundamente y después se volvió para encarar a lo que estuviera tras él. No encontró nada salvo pequeñas motas brillantes que flotaban para desaparecer en el resplandor de la tarde. Una escueta sonrisa se asomó en sus labios. Con renovada determinación, se libró de la última barrera. Lo primero que vieron sus ojos fue su figura bañada por el sol, se quedó quieto en su lugar, tragando levemente saliva al ver cómo la brisa movía su dorado cabello, un suave aroma le llegó, uno que disfrutó a plenitud. Ella se dio la vuelta, había notado su presencia.
Sus miradas se encontraron por fin, los ojos azul zafiro se abrieron reconociendo a la persona que se adentraba en la habitación, temblaban ante el cúmulo frenético de emociones que le llegaron, se levantó de donde estaba sentada. El joven viajero dio un paso al mismo tiempo, su lastimada mente por fin sintió alivio. Ella era lo que tanto buscaba, ella era la pequeña llama que veía en la oscuridad, ella era la esperanza en la que se aferró para continuar luchando. No importaba morir y revivir de manera dolorosa, todo ese sufrimiento valió la pena por la persona que tenía enfrente. Ella era lo que había dejado atrás y estaba allí para recuperarlo. La joven estaba muda, se dijo a sí misma que solo esperaría por 5 minutos más antes de irse a encarar una nueva vida sin él, pero eso se repetía todos los días de esos años, convirtiéndose en los eternos 5 minutos que por fin llegaron a su fin. Levantó sus manos para colocarlas sobre su pecho, sus labios temblaban tratando de mantener la compostura y no romperse ante sus emociones. Dio un paso hacia adelante, acercándose al recién llegado, vio su rostro, ¿acaso era una jugarreta de su corazón? Un fantasma que ella misma creó ante una espera que se volvió una tortura autoinfligida. No, pues si fuese así, su imagen sería como estaba en sus recuerdos. Aquel joven alegre que buscaba proteger todo lo importante para él, una persona con un corazón inquebrantable y una voluntad que ardía intensamente. Un suspiro salió de los labios del joven frente a ella, eso le quitó el aliento, debía de decir algo, pero su voz se negaba a cooperar, la expresión de su acompañante cambió, mostrando una sonrisa la misma que aquel por el que esperaba le dedicaba solo a ella. Fue cuando sus lágrimas comenzaron a correr libremente por su rostro, llevándose consigo la tristeza y la preocupación ante la idea de no volverlo a ver. Dejando solo la alegría de por fin estar juntos de nuevo. Entonces lo supo, no era una ilusión, miró lo cambiado que estaba, su cabello era entre castaño y blanco. Producto del estrés al que se sometió, su piel aún era del tono de sus memorias, pero sus ojos ya no reflejaban la jovialidad de antaño, ahora eran maduros, penetrantes y cansados. Pero mantenían la calidez que le caracterizaba. Se llevó las manos al pecho, en señal de lo doloroso que era ver lo cambiado que estaba, pero también la enorme felicidad de estar nuevamente frente a frente. Un silencio les rodeó. El viajero contemplaba a la jovencita, su apariencia no había cambiado en absoluto, como si el tiempo se hubiese detenido en ella. Como aquella noche en que se despidieron, lentamente sus recuerdos regresaban como un torrente violento que destrozaba las murallas que representaban su parcial amnesia, vio que su cuerpo temblaba, como si en cualquier momento se rompiera en 1000 pedazos. Por eso le sonrió, tratando de calmarla. Notó que, hacía el efecto deseado, fue cuando por fin pudo hablar con claridad. Hay tanto que quiero decirte pero no encuentro las palabras, están en mi corazón, pero se niegan a salir. Sé que esperaste por tanto tiempo, sufriste por mi egoísmo, lloraste por mi ausencia e incluso tuviste que dejar atrás muchas cosas, pero mantuviste nuestra promesa. La joven rubia le miró con atención, las lágrimas continuaron cayendo, el escuchar su voz fue demasiado para ella, pues no la escuchaba en mucho tiempo, dio un suspiro deleitándose con sus palabras. El viajero guardó silencio escuchando el leve sollozar. No era algo triste, era una sinfonía de alegría que calmaba su corazón. Pero lo más importante, cerró sus ojos ante la mirada expectante de la chica frente a él. Lentamente fueron acortando la distancia entre ellos, para abrazarse nuevamente, aferrándose con el deseo de nunca volverse a separar. Dando nacimiento a una nueva promesa entre ellos dos. Con suave voz el joven le dijo: estoy de vuelta, Babel. Ella sonrió al escuchar su nombre, su corazón dio un vuelco, el amor que siempre estuvo allí recuperaba la fuerza que alguna vez tuvo, por eso esbozó la más bella sonrisa que le daría en toda su vida. Ah. Soltó un suspiro antes de continuar. Bienvenido a casa, mi amado Issei. Y en la oscuridad persiguió una pequeña luz, una que brillaba como un faro a la distancia, pero en realidad era una estrella a la que lanzó un deseo. Finalmente este terminó por cumplirse. El mundo continuó girando, el tiempo siguió avanzando. Ahora estaban reunidos, con ellos dos empezó este camino y con ellos dos llegaba a su conclusión. Con esto cae el telón, los actores nos brindan la última y más hermosa de las escenas, aquí termina su historia. Puede que el futuro para ellos sea brillante o estar cubierto en tinieblas. Eso nadie lo sabe, quizás no seamos testigos, pero estamos seguros, que ante toda adversidad que obstruya su paso, mientras no dejen atrás, los sentimientos que los unen podrán salir adelante. El dragón blanco alzó el vuelo, siguiendo la senda del dragón rojo. Un hijo buscó revivir a su padre. Los cielos se estremecieron con el galopar de los caballos. Alguien decidió ser algo para lo cual no estaba hecho próximamente. If. Nota Ero.